Vamos a estudiar. Esta semana hemos estado estudiando la Parashá Toldot. Toldot, que es traducida como generaciones, como descendencia, incluso también historia, es otra de las traducciones que se pueden hacer de esta palabra, que está en plural. O estas son las generaciones, o estas son las descendencias, o estas son las historias, porque también pues los descendientes cuentan historias. Y bueno, en esta parashá Toldot, anoche hacíamos un repaso general de la parashá, y básicamente pues destacan, digamos, dos historias acá. Obviamente la historia entre Isaac y Rebeca, y la historia entre sus hijos, Jacob y Esaú. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema que le hemos titulado Fallas en la comunicación. ¿Alguna vez ustedes han tenido fallas en la comunicación? Muchas veces. ¿Qué tal se siente eso? ¿Qué tal se siente el no poder comunicarse bien? Darte cuenta de que la comunicación está teniendo problemas. Como cuando hablas por teléfono, que hablas por teléfono y que no se oye, o que hay interferencia, que hay ruido, o que se entrecorta y no puedes escuchar, ¿verdad? No puedes percibir qué es lo que te está diciendo la otra persona. Y pues imagínate si te está diciendo algo importante y tú no lo captas, no lo entiendes, pues es un poquito desesperante tener fallas en la comunicación. Y pues más cuando estamos hablando de la familia, estamos hablando de la pareja. Vean la relación entre Isaac y Rebeca, el gran patriarca Isaac y la matriarca Rebeca. Esa relación de ellos, hermanos, ha sido idealizada por muchos, a tal grado de que su relación o su matrimonio de Isaac y Rebeca ha inspirado a muchísimas personas a través de la historia. Ha inspirado, cientos y cientos, miles de sermones, conferencias, talleres del tema del matrimonio, del tema del noviazgo en todo el mundo y a través de muchos, pero muchos siglos. Yo mismo varias veces que di algún taller, alguna conferencia sobre matrimonios o a los jóvenes sobre el noviazgo, siempre nos inspirábamos en el caso de Isaac y de Rebeca. Yo creo que es un clásico en las escrituras, tomarlos a ellos como un ejemplo de un matrimonio pues maravilloso, un matrimonio como que, digamos, todo estaba muy bien con ellos o todo les iba bien. Llegamos a pensar a veces como si ellos hubiesen sido el super matrimonio que nunca tenía conflictos o que nunca tenía problemas. Sin embargo, pues esto no es así, ¿verdad? O sea, ningún matrimonio es perfecto, ninguna familia tampoco es perfecta, y aquel matrimonio de Isaac y de Rebeca, pues ellos tuvieron también sus situaciones, y hay algunos comentaristas de las escrituras que sugieren que uno de los grandes pilares del matrimonio no funcionaba bien entre ellos, entre Isaac y Rebeca. Entonces, para esto necesitamos recordar cuáles son estos grandes pilares en una relación matrimonial. Yo siempre tengo identificados
4 y siempre comparto cuando doy consejería, cuando me toca dar pláticas prematrimoniales o cuando les doy alguna conferencia de los matrimonios, siempre les hablo de estos 4 pilares que sostienen un buen matrimonio, así como esta mesa que, o cualquier mesa que tiene 4 pilares, que tiene 4 patas, ¿verdad? Así la relación matrimonial siempre va a tener 4 pilares fundamentales. El primero de ellos, nada más como un recordatorio, el primero de ellos, por supuesto, es el amor, ¿verdad? Digamos el más importante, el amor. Toda relación matrimonial, para que funcione de la mejor manera, pues tiene que haber amor. Si está fallando el tema del amor, pues el matrimonio va a tener fallas. Otro de los pilares, el segundo pilar en importancia para mí, es el respeto. ¿Sí? Y estas instrucciones son básicas y fundamentales y están escritas en la Biblia directamente al hombre y a la mujer, al marido y a la esposa. El Eterno le dice al esposo: ama a tu mujer, y a la mujer le dice: respeta a tu marido. Entonces el amor y el respeto son los 2 primeros pilares fundamentales en toda relación matrimonial. Luego tenemos la confianza en tercer lugar. El otro pilar importante es la confianza, y el cuarto es justo del que estamos hablando hoy, que es la comunicación. Si en una relación matrimonial uno de estos 4 pilares está fallando o está ausente, vamos a tener un problema. Si yo le quito una de las 4 patas a la mesa, pues se va a quedar de pie, o sea, no se va a caer. Pero de pronto, si yo me apoyo ahí donde le falta esa pata, pues ¿qué va a pasar? Se me va a caer, se me va a derrumbar, porque necesita los 4 pilares fundamentales. El amor, que normalmente el amor, ese ingrediente lo tiene que aportar, de acuerdo a la Escritura, principalmente el esposo. El respeto, que lo tiene que aportar principalmente la esposa. Y hay que entender, digo, esta no es una conferencia de matrimonio, ¿verdad? Hay que entender, cada mujer, cada varón tiene que entender bien esos conceptos. El varón debe de aprender cómo su mujer se siente amada. La mujer tiene que aprender cómo el varón se siente respetado. Y la confianza, esa entre los dos construyen la confianza en el matrimonio. El amar, de acuerdo a las Escrituras, es una decisión. Tú decides amar. Tú no tienes que sentir amor, tú tienes que decidir amor. El respeto funciona también más o menos igual, aunque luego por ahí algunos dicen: es que el respeto se gana. Y es recíproco. O sea, si el hombre ama a su mujer, pues la mujer en respuesta va a respetar a su marido. Pero la confianza es algo que entre los dos van a construir. Y si alguno de ellos causa un daño en la confianza y la confianza se pierde, la confianza es la parte más difícil de poder recuperar en un matrimonio. La confianza, tú puedes tardar años en construir un buen pilar de confianza y se puede derribar en un momento. Se puede venir abajo rapidísimo. Y para volver a construirla, pues si tardaste la primera vez, la segunda vas a tardar el doble de tiempo. Pues por eso cada uno de esos pilares son importantes. Pero hoy estamos hablando de la comunicación, que sería el cuarto pilar en toda relación matrimonial. Pues si no hay una buena comunicación en el matrimonio,
aunque haya amor, aunque haya respeto y aunque haya confianza, si no tenemos comunicación o una buena comunicación, también la relación matrimonial va a estar insegura, va a estar tambaleante o va a generar muchos problemas, muchos conflictos. ¿Saben qué? Normalmente, si no hay amor, el matrimonio se acaba. Si no hay respeto, el matrimonio se acaba. Si no hay confianza, el matrimonio se acaba. Pero si no hay comunicación, el matrimonio no se acaba. Y por eso el tema de la comunicación se vuelve tan importante. Porque hay muchos matrimonios que, aunque no tengan una buena comunicación, eso no les impide seguir casados. Eso no les genera un conflicto tan importante, o dicho en otras palabras, los matrimonios, digamos que menosprecian el tema de la comunicación. Piensan que no les va a generar problemas tan graves como la falta de amor, la falta de respeto o la falta de confianza. Y es que usualmente los matrimonios no se dan cuenta la gravedad de los conflictos que generan una mala comunicación. Porque esto va más allá. Y la falta de comunicación no solamente afecta al matrimonio, sino que afecta más a terceras personas, como lo vamos a ver en el caso de Isaac y de Rebeca. En la Torá, hermanos, hay algunos vacíos en la información que se nos proporciona, y de igual manera también en los Midrashim hay estos vacíos de información, que es de donde algunos sabios o algunos comentaristas sugieren que hubo fallas en la comunicación entre Isaac y Rebeca. Un ejemplo que es clave. Rebeca, al menos la Torá no lo menciona, tampoco el Midrash lo menciona, y de allí la conclusión a la que se llega de que Rebeca no le dijo a Isaac la revelación que recibió sobre los dos bebés en su vientre. O sea, ella no se lo dijo. La Torá nos dice, nos proporciona esta información de que Rebeca está sufriendo mucho por el embarazo, que hay dos bebés allí que están luchando y ella padece mucho de esto y le viene revelación del cielo, y a ella se le dice: hay dos naciones en tu vientre, hay dos naciones que están batallando, que están luchando en tu vientre, y el mayor servirá al menor. Entonces ella está recibiendo, hermanos, una profecía, un mensaje profético sumamente importante, pero no hay evidencia ni en la Torá ni en el Midrash de que ella haya compartido esta información con su marido, con Isaac. Igual pudiéramos pensar, hermano, seguramente sí le dijo, yo no sé. Pero ni la Torá ni el Midrash nos dicen que se lo haya dicho, y por lo que pasa, por cómo se dan los acontecimientos después, pues todo parece indicar que no se lo dijo. Ahora, cuando hay este tipo de situaciones, cuando se omite alguna información importante en la pareja, en el matrimonio, seguramente esto va a resultar en un problema. ¿Están de acuerdo? O sea, enterarte después o mucho después, y enterarte, digamos, por casualidad o por alguien más, de una situación que tu esposa o tu esposo te tendría que haber dicho, te va a generar, sin duda, un conflicto. Entonces, siempre hay situaciones importantes o información importante que debe de ser dicha, que debe de ser comunicada dentro de la pareja. Entonces tenemos que Rebeca no le informó a Isaac sobre esta
revelación profética. ¿Qué pasó o qué podemos apreciar en la Torá que resultó de esto? Bueno, esto resultó o dio como resultado una inclinación especial de Rebeca hacia su hijo Jacob. ¿Por qué? Porque ella recibe la revelación, entonces ella sabe que Jacob es el hijo de la promesa. Ella sabe que la bendición es para Jacob. Ella sabe que Jacob va a heredar el pacto de Abraham, el pacto de Isaac, y Jacob va a ser quien le dé continuidad al plan de Dios. Ella lo sabe, pero su marido no. Ella lo sabe y eso a ella le desencadenó pues una inclinación especial, vamos a decirlo con todas las letras, un favoritismo por su hijo Jacob y probablemente cierto menosprecio por Esaú, que al ver su esposo, al darse cuenta Isaac que Esaú es en cierta manera menospreciado, entonces ¿qué ocurrió? Bueno, la Torá nos dice que Isaac tuvo favoritismo hacia su hijo Esaú. Entonces cada quien tomó su favorito. Rebeca tenía a Jacob, Isaac tenía a Esaú. Y esto la Torá nos lo dice con toda claridad. Rebeca amó más a Jacob, Isaac amó más a Esaú. Y esto es un tema que obviamente, mis hermanos, siempre va a generar conflictos al interior de la familia. ¿Sí o no? ¿Acá hay hijos favoritos? ¿No? Habría que preguntarle a los hijos. Los papás siempre dicen que no. Al papá y a la mamá se le pregunta, ¿soy usted tiene un hijo favorito? No, yo a mis hijos los amo por igual. Es la respuesta de todo papá, de todo mamá. Seguramente Isaac, si le hubieran preguntado, le hubiera dicho no, yo amo a mis dos hijos, los amo por igual. Por la Torá dice, no es cierto, tú amas más a Saúl. Y a Rebeca le hubieran preguntado y ella hubiera dicho, no, yo los amo igual. Pero la Torá dice que ella amó más a Jacob. Entonces, los papás normalmente nos vemos obligados a dar esa respuesta. Pero cuando resulta evidente, porque luego el favoritismo es evidente. Tú como papá o mamá crees que no. Pero sí hay evidencias. Y los que perciben esas evidencias se dan cuenta de esas evidencias que son los hijos. ¿O usted cree que Saúl no se daba cuenta de la predilección de Rebeca para Jacob? Y viceversa. Jacob se daba cuenta que Esaú era el favorito de su padre. Ellos lo sabían. Pero esto nosotros vemos que se generó a partir de una falta de comunicación. Porque Rebeca no le informó a su esposo de aquella revelación profética. Y fíjese, aún cuando llegó el momento, un momento muy importante, muy crítico, cuando Isaac ya se siente viejo, está ciego, él piensa que los días de su muerte están llegando, y entonces Isaac llama a su hijo Esaú y le dice: hijo, ves a cazar, prepárame una comida como a mí me gusta, porque quiero bendecirte. Quiero bendecirte antes de morir. Aún en una situación así de delicada, hermano, Rebeca se quedó callada. Rebeca, ni así ella habló con su esposo, ni así ella le dijo acerca de aquella revelación.
Ni así le dijo, oye, esposo mío, no, mira, no te vayas a equivocar. La bendición tiene que ser para nuestro hijo Jacob, no es para Esaú. El Eterno me lo reveló. No, ni así se lo dijo. Ella prefirió ir por otro camino. ¿Y qué camino escogió? El camino del engaño. Porque esa es la verdad. ¿Quién fue la que decidió hacer eso? ¿Fue Rebeca? ¿O fue idea de Jacob? No fue idea de Jacob. Rebeca. Jacob no le dijo, oye mamá, mira cómo ves si engañamos a papá. No. La idea fue de Rebeca. Ella escuchó a su esposo hablar con Esaú y que lo mandó a la cacería y todo esto. Entonces Rebeca llama a Jacob y dice, hijo, ponte las pilas porque tenemos que apurarnos y tenemos que hacer esto y adelantarnos a tu hermano. Y orquestó ella todo el engaño. Ponte esto aquí para simular los dedos de tu hermano, ponte su ropa para que puedas hacer. Ella planeó todo, absolutamente todo, y lo hizo en lugar de hablar con la verdad, en lugar de decir lo que tenía que decir. Entonces ella fue la que orquestó todo. Y aquí es donde tenemos a pensar, ¿por qué hizo eso Rebeca? ¿No era más fácil decirle a su esposo lo que ya sabemos? Que ella había recibido esa revelación del cielo. ¿No era más simple esto? ¿Pero por qué no lo hizo? Bueno, podemos pensar que por todo el tiempo que había pasado. Porque saben que a veces, hermanos, a veces que guardamos un secreto, a veces que nos callamos alguna situación que tendríamos que haber dicho y no la dijimos. Entre más tiempo pase, menos lo queremos decir. Menos. Se nos va complicando cada vez más el hablar con la verdad. A esas alturas, Rebeca admitir delante de su esposo que había recibido esta revelación tantos años atrás, de hecho cuando estaba embarazada, ¿cómo lo iba a tomar su esposo? ¿Están de acuerdo en que entre más tiempo pase, pues la situación se vuelve como más grave? Si ella le hubiera dicho, no sé, un mes después, un año después, él se iba a molestar, sí, probablemente, se iba a enojar, pero como todavía no había situaciones o consecuencias tan fuertes, pues igual no se hubiera molestado tanto. Pero a estas alturas, después de tantos años, seguramente Isaac lo iba a tomar, pues, mal. Se iba a enojar mucho. Entonces, a veces, el no querer enfrentar las consecuencias de nuestros errores nos llevan a seguir callados. Y decidimos engañar o utilizar cualquier otro recurso con tal de no hablar con la verdad. Lo cierto es que todo lo que ocurrió allí, todo este teatro, todo este engaño que montaron entre Rebeca y Jacob, hermanos, no era necesario. Nada de eso era necesario. Si ella hubiera hablado con la verdad, Isaac lo hubiera aceptado. Lo hubiera entendido desde el principio. Lo hubiera entendido porque él era un hombre temeroso de Dios. Sí, se hubiera enojado obviamente con Rebeca, pero él iba a aceptar la voluntad de Dios. Él no iba a tener problema con eso. Sin embargo, ocurrió lo que nos dice la Torá, toda esta situación, todo este engaño, toda esta confusión, al punto de que Isaac en algún momento, él pensaba y él en su mente decía, pues la voz es la voz de Jacob, pero las manos
de Esaú, pero porque aquel se había puesto como pelo de animal. Entonces Jacob mismo, Isaac mismo está confundido. Y nada de eso, hermanos, era justo para Isaac ser engañado, estar confundido a la hora de hacer algo tan importante como era dar la bendición y hacerlo así, sintiéndose confundido. Eso de ninguna manera era justo. ¿Por qué estaba ocurriendo todo eso? Por falta de comunicación. Porque en algún momento Rebeca e Isaac pues no se comunicaron. Ahora, veamos las consecuencias. Veamos las consecuencias de todo esto. Porque según lo señala la bendita Torá, Isaac, el patriarca Isaac, anciano y ciego, él se sintió traicionado por Jacob. Ya dijimos que quien orquestó todo fue Rebeca. Pero cuando se descubre esto, el patriarca Isaac, ¿a quién culpó? Para él, ¿quién era el culpable? Jacob. O sea, la Torá nos dice que él vio a Rebeca como la culpable, como la orquestadora de esto. La Torá nos dice que Isaac se sintió traicionado por Jacob. Hay una expresión que unas versiones traducen como que él tembló violentamente, otras dicen se estremeció. El patriarca Isaac se estremeció cuando él se da cuenta de lo que había sucedido. ¿En qué momento fue ese? Cuando llegó Esaú. Cuando llegó Esaú: Padre mío, aquí estoy, levántate para que comas lo que he preparado. Entonces Isaac se estremece, tembló violentamente y dijo: ¿qué está pasando? ¿Quién eres tú, hijo mío? Soy Esaú, tu hijo. Estoy aquí, ya regresé, fui, casé el animal, ya preparé la comida, estoy aquí para que me bendigas, Padre. ¿Y qué dijo Isaac? Tu hermano vino con engaños. Tu hermano vino y me engañó. Imagínense cómo se estaba sintiendo Isaac en ese momento. Defraudado, estafado. ¿Qué está pasando? Vino tu hermano con engaños y lo bendije a él. La bendición que era para ti ya se la entregué a tu hermano. Esaú: Padre, pero no te queda algo para mí. ¿Cómo le diste toda la bendición a mi hermano? Tiene que haber algo para mí, hijo. Es que te estoy diciendo que me engañó tu hermano. Me hizo creer que eras tú, te suplantó y tomó tu bendición. ¿Cómo se sintió Esaú, hermano? Entonces vemos la consecuencia de cómo se sintió Isaac, pero ahora, ¿cómo se sintió Esaú? Esaú dijo: ya me la había hecho a mí. Ya me la había hecho cuando las lentejas. Ya se había quedado con mi primogenitura y ahora me roba también la bendición. Esaú se sintió traicionado también por su hermano, pero Esaú, como sabemos, era un hombre con un carácter violento. Y esto generó en Esaú un odio hacia su hermano Jacob. Lo odió tanto que juró matarlo. Juró matarlo. Esaú dijo: nada más que se muera mi padre y te voy a matar.
Otra consecuencia de toda esta situación fue que Rebeca, al saber todo lo que estaba pasando y al escuchar la amenaza de su hijo Esaú en contra de Jacob, Rebeca se vio obligada a enviar a su hijo Jacob al exilio para protegerlo, para salvarlo. Pero vea usted también cómo ella misma, a Rebeca misma le alcanzaron las consecuencias de sus propias acciones. Ella que tanto amaba a su hijo Jacob, ella que tan acostumbrada estaba a tenerlo en casa, porque la Torah dice que Jacob era hogareño, él siempre estaba en casa, con su madre, con Rebeca. Y ahora, por toda esta situación, Rebeca misma tiene que mandar a su hijo Jacob al exilio, privándose así de la compañía de su hijo, al que tanto amaba, por más de 20 años. Y eso fue también una consecuencia del engaño. Isaac se vio afectado, Esaú se vio afectado, Rebeca se vio afectada, pero el más afectado, hermanos, fue Jacob. El más perjudicado por toda esta situación, por este engaño que fue producto de una falta de comunicación. El más afectado fue Jacob. Las consecuencias para el patriarca Jacob no duraron 20 años. Las consecuencias para Jacob duraron toda la vida. Él se vio afectado toda la vida. Y lo vemos en la historia de Jacob. Se va al exilio 20 años, estando en el exilio, se casa, allá es engañado por su suegro, burlado por su suegro en innumerables ocasiones. Le cambia el salario, le hace de todo. Como se dice coloquialmente, su suegro lo hizo ver su suerte. Porque si Jacob era tramposo, Labán era tramposo en medio. Porque era tremendísimo. Y Labán entonces hizo sufrir mucho a Jacob estando allá. Y así como él luchó con su hermano, allá experimentó luchas, peleas entre sus esposas. Raquel y Lea se iban a enfrentar constantemente por el amor de su marido, por el favor de su marido. Y todo eso, hermano, era consecuencia de lo que Jacob había hecho. Y eso iba a seguir. Después de sus 20 años él iba a regresar, él pasaría lo de Dina, después moriría Raquel, después perdería a José, su hijo consentido. O sea, Jacob fue una vida de padecimientos, de sufrimientos a partir de que él engañó a su padre Isaac. A tal punto de llegar a decir: pocos y malos han sido los días de mi vida. Es una expresión de verdad terrible. Que una persona que está llegando al final de la carrera se exprese así y diga: pocos y malos han sido los días de mi vida. No disfruté vivir. Siempre me fue mal. Todo me salió mal. Yo no sé ni para qué vine a este mundo. Qué terrible es esto. Pero eso le ocurrió a Jacob. Y otra vez es importante señalarlo. Eso fue consecuencia del engaño. Y el engaño fue consecuencia de la falta de comunicación, o de las fallas en la comunicación que hubo entre Isaac y Rebeca. ¿Se da cuenta? ¿Qué daño tan grande, hermano? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento se tuvo que vivir en esa familia? Todos se vieron afectados.
absolutamente todos. Y todo por la falta de comunicación. Si tan solo hubiese habido una buena comunicación con Isaac y Rebeca, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todas esas consecuencias se hubieran podido evitar. Sin embargo, ese es el precio que se paga cuando hay fallas en la comunicación. La Torá, mis hermanos, es excepcionalmente clara respecto a este tema. Y por eso la Torá es nuestra guía. Por eso la Torá es nuestra fuente de inspiración. Por eso la Torá nos enseña cómo debemos hacer las cosas. Y la Torá, respecto a la comunicación, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Podemos decir que la Torá nos dice que la comunicación es importante, que la comunicación es fundamental, que la comunicación es primordial. Mire, la Torá dice que en el principio, Bereshit, el Eterno creó el mundo con palabras. Desde ahí podemos ver la importancia de la comunicación, la importancia de las palabras. El Eterno creó el mundo con palabras. Nosotros creamos nuestro mundo social con palabras. El mundo entero, a nivel de la sociedad, se mueve, vive, palpita a través de la comunicación. Porque si no hubiese una buena comunicación, imagínense cómo serían las cosas. Entonces, no nada más dentro de una relación matrimonial, no nada más dentro de una familia, dentro de la sociedad misma. Al no haber comunicación, pues, oiga, eso se vuelve un caos. Dicen los sabios que cuando el Eterno creó a todos los animales y finalmente creó al hombre, la principal cualidad que destacan los sabios de la Torá del hombre por encima de todos los animales es el habla. El habla. O sea, el hombre tiene la capacidad de comunicarse, de hablar, a diferencia de los animales. Cuando la Torá dice, y fue el hombre un alma viviente, en el hebreo hay algunas versiones que dicen, y fue el hombre un alma parlante. Es un alma con la capacidad de comunicarse, de hablar. Y sabemos nosotros que hay tremendo poder en las palabras. El hablar es vida, comunicarse, mis hermanos, es vida. La vida son las relaciones y las relaciones humanas se construyen a través de la comunicación. ¿Qué pasa cuando dejamos de comunicarnos? ¿Qué pasa cuando dejamos de hablar los unos con los otros? A veces pasa dentro de las familias. Sin darte cuenta, pasa el tiempo y de pronto ya tienes un mes, 2 meses, 6 meses sin hablar con alguien de tu familia. ¿Les ha pasado? Así, como si nada, el tiempo se va rapidito y luego te das cuenta, ya no hemos hablado, ya no nos hemos comunicado. Y ahora con el tema de la tecnología se vuelve todavía peor, porque aparentemente el recurso de la tecnología nos facilita las cosas. Dices, no hombre, pero ahorita le mando un WhatsApp. Fíjense, hay personas, hay hermanos, recuerdo con mucho cariño un buen hermano, un buen amigo, que él siempre decía o sigue diciendo, yo prefiero hablar. Si yo prefiero hablar, yo escribiendo, yo mejor le marco a la antigüita, siempre me gusta más hablar con la persona. Pero la gran mayoría
mayoría prefiere hoy los deditos, ¿no? Están escribiendo. ¿Qué es mejor? Dios nos hizo con la capacidad de hablar. Es mejor hablar. Por más que el aparatito tenga emojis, para que le pongas ahí tú, ay, estoy enojado o estoy... No hay como lo comuniques con tu voz. Que se sienta a través de tu voz el sentimiento. Si estás enojado, si estás contento, si le vas a decir palabras de afecto. No hay como hablar. Siempre mejor hablar. Es parte de nosotros mismos, es parte de nuestra esencia. Dios nos creó seres parlantes precisamente para que hablemos entre nosotros, para que nos comuniquemos. Porque a través de la comunicación, hermanos, nosotros podemos transmitir a los demás nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestras angustias. Todos nuestros sentimientos los podemos transmitir a través de la comunicación, incluso nuestros pensamientos. Eso es hermoso. A veces te quedas observando a algún ser amado, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, te quedas observándolo por un rato y tú dices, ay, cuánto quisiera saber qué está pensando. Puedes. Porque Él te puede decir. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que estás viendo a tu ser amado y lo ves pensativo y no sabes si está preocupado, no sabes si está planeando algo, o sea, no sabes? Entonces, ¿qué haces? Le preguntas, oye, ¿te pasa algo? Te veo pensativo, te veo como ausente. Y Él te va a decir, no, fíjate, es que estaba pensando. Puedes saber los pensamientos de una persona. Podemos transmitir también todo lo que hay acá a través de la comunicación. Es un tremendo poder, hermanos, que Dios nos ha dado. Por eso debemos establecer como máxima prioridad tener una buena comunicación. Una buena comunicación entre esposos, entre hermanos, entre amigos, en las empresas, en el trabajo, en los gobiernos. Como ya dijimos, en todos los ámbitos de la vida, en todo el mundo, se necesita una buena comunicación. Una comunicación clara. Una comunicación, hermanos, que sea honesta. Porque usted sabe que a veces, y esto sobre todo en el ambiente de la política, hay una comunicación no tan honesta. Y hoy los medios de comunicación, que así se llaman, ¿no? Nos informan, pero nos informan mentiras o verdades a medias. Entonces necesitamos una comunicación honesta, una comunicación abierta. ¿Qué es esto de abierta? Bueno, es que hay muchas personas que prefieren encerrarse, que prefieren guardarse todo, que no platican sus problemas, que no platican cómo se sienten, que es evidente que están cargando con algo, pero prefieren guardárselo y no se lo platican a nadie y están lidiando con sus problemas, con sus situaciones, y se olvidan que el plan del Eterno es que nos comuniquemos, que como dice la Escritura, hablemos con la verdad, cada uno con nuestro propio. Di cómo te sientes, háblalo, díselo a Dios, díselo a tu esposo, díselo a tu esposa, díselo a mamá, díselo a papá, díselo al hermano. Necesitamos comunicarnos. ¿Por qué? Porque la comunicación, una buena comunicación, nos va
ayudar a ser fuertes. A ser fuertes como individuos, pero a tener buenas relaciones fuertes. Matrimonios sólidos, familias también fortalecidas. Empresas, gobiernos, todo pudiera ser excelente y pudiera funcionar de la mejor manera si tan solo tuviéramos una buena comunicación. Una buena comunicación, de acuerdo al ejemplo que hoy estamos analizando, mis hermanos, una buena comunicación puede evitar sufrimientos innecesarios. Todo lo que le pasó a la familia de Isaac y Rebeca se pudo haber evitado con una buena comunicación. Y si ellos, el matrimonio ejemplar, les pasó eso, imagínense qué no nos puede pasar a nosotros, que a lo mejor no somos tan ejemplares. Por eso debemos siempre hablar con la verdad. Eso de hablar con secretos de familia, porque luego hay cosas así. Hasta hay una película que se llama Secretos de Familia, de esas que hace la compañía cristiana Armagedón. ¿La han visto? Secretos de Familia. No, o sea, debemos comunicarnos, debemos hablar con la verdad, decir las cosas. A veces nos excusamos diciendo o pensando, no, es que a mí no me gusta meterme en chismes. A ver, necesitamos tener claro qué es un chisme. Dar una información verídica no es un chisme. Si lo que tú estás hablando es verdad, no es un chisme. Un chisme es un invento. Un chisme es cuando le pones de más, cuando exageras las cosas. Pero hablar con la verdad es un mandamiento que está en las Escrituras. Y hablar con la verdad, comunicarnos de la mejor manera, nos va a ayudar a evitar conflictos, no solamente entre nosotros, sino conflictos que afecten a terceras personas, conflictos que afecten incluso a una siguiente generación o incluso a varias generaciones. Fallas en la comunicación pueden crear problemas terribles. Tan fácil que era haber dicho las cosas a tiempo y haberlas dicho con claridad, haber hablado con la verdad. Así que, mis hermanos, yo no sé qué tan buenos sean ustedes para comunicarse, pero creo que todos debemos de mejorar mucho en el tema de la comunicación. Shabbat Shalom, que el Eterno nos ayude de veras por